Bienvenidos de vuelta a Open Roads Open Source, el único lugar en el que la inteligencia artificial se une con tu anime favorito. Y en nuestro último episodio vimos la parte del peligro de Geese y la función de recompensa. También entendimos que la inteligencia artificial es totalmente literalista. Hoy vamos a explorar un concepto totalmente distinto. Es invisible, pero es el primer paso que da una inteligencia artificial para entender tu voz o tu prompt, que básicamente es la tokenización. Y para ello vamos a viajar a Ciudad Berlín y nos vamos a unir con la familia Forger. Nuestra analogía es con Anya, que si recuerdan el anime, Anya tiene el poder de leer la mente, lo mismo que Bond. El tema que tienen es, uno, Bond no puede decir o expresarse, y por otro lado, Anya puede solamente leer fragmentos de pensamiento, lo que ella llama palabras mentales. Entonces, lo que ella debe de hacer es tratar de unirlos para formar un concepto o un contexto completo. Por ejemplo, cuando Loida está pensando el plan de espionaje, Anya solo recibe ciertos datos. Por ejemplo, misión, puntos, comida favorita, Bond. Y ella debe empezar a partir, a procesar, a rearmar esos pedazos para entender qué quería decir. Si no puede hacer esa fragmentación y reconstrucción correctamente, el mensaje, que en este caso sería la intención, se va a perder. Esta necesidad de dividir el lenguaje completo en unidades digeribles se van a llamar tokens. Para que la máquina o Anya pueda comprender la intención humana, es básicamente la esencia del token, es poder partirlos para poder procesarlos. Entonces, la tokenización es el paso inicial y fundamental para el procesamiento del lenguaje natural o NLP. Este proceso de dividir el texto en unidades más pequeñas o tokens va a facilitar el análisis mecánico y va a ayudar a la máquina a comprender el lenguaje humano. El lenguaje humano es caótico, es ambiguo, tiene gramática, tiene puntuación. Una inteligencia artificial no puede entender una frase como un todo, es demasiado complejo. Por eso primero la parte. Y básicamente, ¿qué es un token? Bueno, depende del tipo de tokenización, pero en general el token es una unidad discreta de significado. La tokenización de palabras, por ejemplo, descompone el texto en diferentes palabras individuales. Por ejemplo, Lloyd es un espía, lo va a poner como Lloyd es un espía. La tokenización de caracteres va a descomponer el texto en caracteres individuales. Esto es muy útil para lenguas sin límites claros de palabras, pero es un poco más granular y es muy caro computacionalmente. Y hay un tercer tipo, que es una tokenización de subpalabras, en donde va a romper el texto en unidades mayores que ciertos caracteres, pero que pueden llegar a ser menores que palabras. Por ejemplo, puede ser una tokenización de subpalabras de 3 caracteres, no sé. Entonces, esto es crucial para manejar palabras nuevas o complejas que la inteligencia artificial nunca ha visto antes, como nombres inventados, y tratar de que este sistema no se rompa. Y de hecho, si lo piensan, es algo que nosotros hacemos cuando aprendemos una nueva palabra. No sé, algo que a mi esposo le causa mucho trabajo es califragilístico espiralidoso, ¿no? Que para nosotros en México, como estaba esta cancioncita de comercial, pues para nosotros califragilístico espiralidoso es muy sencillo. O Chichén Itzá, o no sé, Netzahualcóyotl. Para nosotros es como muy normal. Pero cuando se lo explico a mi esposo es como ne, sa, wal, ko, yo, tl. Entonces se tiene que partir para poder aprender esa palabra. Entonces, si de hecho recuerdan, Anya no siempre lee las palabras enteras. A veces, en esta analogía vamos a pensar que solamente puede leer las raíces de las palabras o los fragmentos emocionales. Esto básicamente es la tokenización de subpalabras en acción. La inteligencia artificial no sabe que es telépata, pero puede reconocer tokens y puede saber que se relaciona con algo de largo alcance y pies, aunque sea gracioso, o simplemente con la estructura fonética que ya conoce. La tokenización por sí sola no sirve de nada. El verdadero poder de los LLMs reside en su capacidad de reasignar y ponderar el valor de cada token en función del contexto. Esto se va a las redes neuronales profundas, que de hecho, si se acuerdan, platicamos cuando hablamos de Misaka Mikoto,
Y esto permite que los sistemas de inteligencia artificial sean precisos en la comprensión y en la generación del lenguaje humano. Una vez que estas palabras las dividimos o las fragmentamos, les vamos a agregar un valor o un vector. Y eso lo vamos a comparar con miles de millones de otros tokens para entender cómo se relacionan. Y esto lo podemos ver también en la parte, por ejemplo, de forma muy burda, muy sencilla, aunque no es necesariamente la parte de inteligencia artificial o tokenización, pero el autocomplete de los celulares o de Google, cuando buscamos, básicamente tienes una primera palabra y hay una probabilidad de que tú elijas ciertas palabras después que son las sugeridas. En el buscador te aparece como una lista y en tu celular te aparecen arribita, bueno, depende, nosotros usamos iPhone, entonces en el iPhone aparece arriba cuál es la palabra que cree que va a seguir en base a, ¿no? De hecho, inclusive con la hija de mi esposo o mi bonus kid, lo que hacíamos antes era apretar un montón de palabras, o sea, siempre en el centro y ver qué frase se generaba, que básicamente pues son frases que tienden a ser graciosas porque tienden a ser frases que tú normalmente escribes, ¿no? Entonces era parte como del juego. Y ahora imaginemos que la telepatía que tiene Anya no solamente le permite leer palabras, sino también puede entender la emoción y la intención detrás de ellas. Esta parte de la emoción y la intención básicamente es el contexto. Si Lloyd piensa, Yoru es una espía hábil, y después piensa, Yoru es un desastre comiendo, Yoru tiene la ponderación distinta en cada frase. La inteligencia artificial a través de sus capas aprende que el token Yoru puede estar relacionado con habilidad y con desastre dependiendo del contexto o de los tokens que la rodean. Esta capacidad de comprender el contexto y la intención es lo que realmente permite a un LLM generar respuestas adecuadas a una consulta. Y esto es clave para análisis de sentimiento en opiniones o para que un chatbot de soporte pueda mantener un historial coherente o inclusive ya ven que ahora están utilizando ChatGPT o estos inteligencias artificiales para ser psicólogos, para casarse, para tener una conexión inclusive emocional, ¿no? Sin tokenización todo sería un caos incomprensible. La capacidad de reconstruir esos fragmentos mentales por ejemplo, en el caso de Anya no podría decir, oye Lloyd, hay un peligro, ¿no? Ya ves que de hecho ella no lo dice directamente, trata de buscar cómo lleva hacia la solución de un problema. La inteligencia artificial no podría entender nuestra orden. La tokenización básicamente es un motor silencioso que hace posible la interacción del humano con la inteligencia artificial en casi todas las plataformas. Así pensemos en chatbots y asistentes virtuales que sean por voz como Siri, como Alexa. También van a utilizar la tokenización. Cada vez que tú haces una pregunta, ese sonido lo convierten en texto. Ese texto se tokeniza, el sistema procesa la solicitud y entonces actúa. Ahora pensemos, por ejemplo, en sistemas de traducción automática. Esa traducción básicamente es un baile de tokens. El texto, que el original, se va a tokenizar, se va a mapear, se hace el token con el contexto hacia la nueva lengua, luego se regenera una sintaxis porque cada lenguaje tiene una sintaxis o gramática distinta y después esa precisión de traducción va a depender de que el modelo haya asignado el peso correcto a cada token en su contexto original. Si no, vamos a tener algo distinto cuando hacemos la traducción, que de hecho si recuerdan cuando empezaba esta parte de traducción automática era muy mala, inclusive cuando lo hacías en Google Translate. Habían cosas que decías, wow, o sea, esto no puede estar pasando. Pero esto va evolucionando y cada vez tiene mucha más información para ser más precisos en el peso que le va a dar a cada token. Y por ejemplo, si hablamos del análisis de texto y de sentimiento, esta tokenización va a permitir a las empresas saber cómo se sienten los clientes sobre su marca. Cuando fragmentas y analizas los tokens en opiniones, la inteligencia artificial puede determinar si el sentimiento, por ejemplo, es positivo o negativo, o algo de hacer simplemente, o si hay algo que hacer, o que sea imposible de hacer, si solamente se lee el texto completo.
Y, por ejemplo, esto es súper importante. Yo en algún punto trabajé para una línea antisuicidios y de emergencias. Y parte de justamente el análisis de sentimientos era inclusive el contexto. Si ustedes hablan para una emergencia y hay silencio, probablemente es una emergencia real. Si hablan y hay música o es distinto, probablemente sea una broma. Y esas cosas tan sutiles a veces es exactamente lo que nos ayuda a poner los pesos correctos en los tokens indicados. La inteligencia artificial ha convertido el lenguaje, que antes era una barrera, en un dato estructurado que puede ser analizado y replicado. Todo gracias a este proceso de fragmentación que Anna Forger utiliza todos los días para sobrevivir a su vida de espía. Hemos descifrado el proceso de tokenización, básicamente el paso inicial y vital para que la inteligencia artificial pueda comprender la complejidad del lenguaje humano. En el próximo episodio vamos a explorar otro concepto fundamental, pero para que la inteligencia artificial reconozca lo que ve, que básicamente es el filtrado basado en contenido. ¿Cómo sabe la inteligencia artificial que un objeto es similar a otro basándose solo en las características que puede ver? Para ver eso vamos a utilizar la analogía de redes convolucionales, que si se acuerdan también platicamos un poquito de ellas, y el campo AT de Neon Genesis Evangelion. Vamos a ver cómo este campo AT de EVA funciona como un filtro que va a descomponer el entorno para reconocer a los ángeles y por qué esta analogía es clave para que la inteligencia artificial vea el mundo como lo vemos nosotros. No olviden suscribirse y díganme en los comentarios qué palabra mental de Anya les gustaría que la inteligencia artificial procesara. Nos vemos en NERV. Hasta luego. En la nube están, en el podcast todo aprenderás.